Shalom Aleichem. Tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos sean a este su programa Historia del Futuro, que en esta oportunidad, al igual que en la anterior, se une con el programa Dile a un amigo de mi amigo, el pastor Arturo Norero de la Iglesia Bautista Betania. Arturo, muy buenas noches, ¿cómo vas? Buenas noches, David, qué gusto poder unirnos nuevamente para informar al pueblo y gracias a Dios también queremos agradecerle a usted por tantas llamadas para apoyarnos, al igual que las llamadas para hacernos ver los puntos equivocados e inclusive las críticas, que las recibimos con mucho amor. Muchas gracias. También tenemos ahora, David, al doctor Yatensi Bonilla. Bienvenido, Yatensi. Gracias por la invitación y estoy muy contento de compartir con ustedes, con David, con Arturo, un programa más que va a ser muy divertido y entretenido. Y espero que ustedes también estén contentos siendo parte también de este pequeño debate. Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. A tu disposición. Pero nosotros aquí estamos, hermanos, con misericordia, no para atacar al hombre. Vuelvo a repetir eso y lo hemos dicho una y otra vez. Es para atacar lo que se dice en el nombre de nuestro Dios y que está equivocado. Y adicionalmente aquí quiero hacer un llamado. La Constitución ecuatoriana nos da el libre derecho para ejercer la religión que cualquier ecuatoriano o cualquier extranjero desee profesar en nuestro país. Pero eso no les da potestad a ninguna secta para robar, matar ni destruir. ¿Les sonó eso parecido? Juan 10:10. Para eso vino Cristo, a darnos vida y vida en abundancia. Por eso yo hago un llamado al Ministerio de Gobierno, especialmente con la secta Pare de Sufrir. Usted le ha preguntado, señor ministro, con todo el respeto que usted se merece, le ha preguntado a la secta Pare de Sufrir, ¿dónde están los papeles de importación del agua del Jordán? ¿Dónde están los papeles de importación de traer el aceite bendecido de Israel? Eso se llama estafa. Prometer algo que no tiene procedencia legal y que le están robando a nuestro pueblo. Y yo como ecuatoriano estoy denunciando eso. No solamente que porque tenemos aquí libertad de credo vamos a mentir, vamos a destruir y vamos a robar a tanta gente. Y miren, hermanos míos, para que ustedes sepan, muchos me han llamado a mí a decir, ya no quieren saber nada por culpa de sectas que han destruido hogares, que han lavado el cerebro y han vendido terrenos, han vendido casas para darle a esos ladrones que se llaman cristianos y que se escudan en una iglesia evangélica que no es evangélica, y lo volvemos a repetir, no es evangélica. Tenemos una historia hermosa y tenemos doctrina hermosa que vamos a aclarar a la luz de la Biblia y a la luz de la historia. Por eso le invitamos, por favor, no solamente observe, sino que saque papel y lápiz y su Biblia. Y si tiene una Biblia católica, mejor. Porque hoy vamos a estar hablando justamente del catolicismo romano. Y vamos a empezar con la pregunta de rigor. ¿Dónde se inició el papado? La Biblia, muchos de los católicos dicen, Yatensi, que está basado bíblicamente en Mateo, capítulo 16, versículos desde el 16 hasta el 19. Y leo lo que dice la palabra de Dios. Mateo 16, de 16 al 19. Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Jesucristo, cuando dijo estas palabras a Pedro, ¿significaba que Pedro iba a ser el fundamento de la iglesia? ¿Significaba que Pedro iba a ser el sustituto de Jesús? ¿Significaba que Pedro iba a ser el primer papa, Yatensi? Una muy buena pregunta, David y Arturo. Mire, permítame hacer una crítica a las traducciones. La Biblia no tiene error, porque es inspirada por Dios. Pero no tiene error cuando fue inspirada en los idiomas originales.
En el Nuevo Testamento, en el griego jónico, ático, ptolomaico, en el Antiguo Testamento, inclusive en el paleohebreo, en el antiguo hebreo que fue el cananeo, que hablaba en la antigua Palestina, en Canaán, y después en el hebreo aramizado, el hebreo antiguo que usó la letra, los caracteres del arameo, que se hablaba en Siria. La palabra de Dios, cuando fue inspirada en las lenguas bíblicas, que ya son muertas, bueno, aunque se habla el hebreo o el griego, pero tienen otras estructuras gramaticales, aunque sí mantienen la misma línea, se usó esas lenguas para inspirar el texto. Pero ¿qué pasa? Cuando se traduce a otras lenguas, al siriaco en la antigüedad, al latín en el siglo V, a las lenguas vernáculas en el siglo XIV, XV y XVI, como el español, el inglés, etcétera, francés, ya las traducciones no son perfectas. En lingüística no hay ninguna traducción perfecta. Entonces, uno puede criticar las traducciones de cualquier versión al español, cualquiera, ya sea el inglés o el español, ya sea Reina Valera, Jerusalén, cualquiera. Pero no podemos criticar la palabra de Dios escrita en la lengua antigua en su momento apropiado. Donde sí hay fallas son traducciones y manuscritos. Perfecto. ¿Qué quiero decir con esto? Precisamente aquí hay una falla ya. Bueno, también hay que aclarar que no tenemos los originales de Mateo ni de Marcos, porque desaparecieron. Antiguamente la conservación de textos, de papeles, de papiros, de piedras, de ostracas, de esferos que no eran esferos, eran ramas de árboles, eran instrumentos escriturarios bastante fácil de corromperse, de destruirse, y no había tener con fotocopiadora. Usted escribió un texto antiguo y la única forma de conservarlo era volverlo a copiar, volverlo a transcribir. Así se conservó o se conservaron las Sagradas Escrituras. Baruch atah Adonai Eloheinu Eloi Avoteinu Eloi Abraham Eloi Yitzhak Eloi Yaakov Ael Hagadol Hagibor Ve'anora El Elyon Gomel Chasadim Tobim Bekone Hakol Bezocher Chazdei Avot Umevi Goel Livne Bneyem Leman Shemo Be'ahava Melech Ozer Umoshia Umagen Baruch atah Adonai Magen Abraham Ata Gibor Leolam Adonai Mechayem etim ata Rav lehoshia Mashiv haruach Umoriv hagashem Mechalkel chaim bechesed Mechayem etim Berachamim rabim Somech noflim Berofeh cholim Umatir asurim Umekayem emunato Lishenei afar Mi chamoch habal geburot umido melach Melech memit umechaye umatzmiach Yeshua Beneman ata lachayot meitim Baruch atah Adonai Mechaye ameitim Nekadesh et shimcha ba'olam Keshem shemakdishim oto Bishmei marom ככתוב על יד נביאך בקור הזה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו לעומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו ובדברי קודשך כתוב לאמור ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון לדור ודור aleluya. Vamos a la pregunta. La traducción es bastante compleja. En uno de los manuscritos del siglo V, en griego uncial mayúscula, dice, la palabra Pedro en griego es Petros, o también neutro Petron. Petron significa piedra o roca. El plural es Petra, piedras o rocas. Perfecto. En un manuscrito, el manuscrito Vaticanus,
En griego dice Pedro, o sea, Petron, sobre esta piedra edificaré eclesia, la iglesia. Y se ha traducido en latín como singular, Pedro, sobre esta piedra edificaré, o sea, como decir, la iglesia. Y así se tradujo al latín, y el latín se tradujo al español y a otras lenguas, como el inglés. Pero en otro manuscrito del mismo siglo, inclusive años más antes que el manuscrito Vaticanus en griego, que se llama el Manuscritus Sinaiticus, no dice singular Petros o Petron, dice Petra. O sea que la traducción de este manuscrito sería: Pedro, sobre estas piedras, rocas, plural, edificaré mi iglesia. Tenemos un problema en papirología. ¿Cuál de las dos versiones le hacemos casos en el griego? Si el que está en singular o está en plural. Ahora, para hacer el estudio más corto, le voy a responder. Los papirólogos actuales de hace 30 años para atrás ven mucho más fidelino, más original el manuscrito sinaítico. O sea que la traducción correcta sería: Pedro, sobre estas piedras edificaré mi iglesia. O sea que Jesús está diciendo sobre el fundamento de los apóstoles, sobre sus discípulos, que eran los primeros cristianos, eran los discípulos, va a ser la iglesia. O sea que en el papiro sinaítico, Jesucristo no está endiosando a un hombre en singular, sino que está diciéndole sobre ustedes, apóstoles, o discípulos, o seguidores míos, edificaré la iglesia. Eso es lo razonable. Entonces, ya los papirólogos no le dan importancia al papiro Vaticanus, donde dice sobre esta piedra en singular. O sea que esa traducción ya ha sido superada. O sea que lo que acabas de decir es que lo que Jesucristo estaba diciendo sobre la doctrina de los apóstoles, que era la enseñanza de Jesucristo hacia ellos, iba a ser edificada la iglesia. Sí, señor. Que es lo que dice Mateo 28, 19 y 20, y que es lo que dice la palabra de Dios, Hechos 2, 42. Sí, señor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y después, posteriormente, el mismo Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 4, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Sí, pero antes de eso, Yaten, si permitíme añadir esto. Cuando yo leía este pasaje que acabamos de citar sobre supuestamente Pedro nombrado como primer papa, que tanto ha servido de caballito de batalla para que la Iglesia Católica catapulte el papado como la representación de Dios en la tierra, yo muchas veces al leerlo lo entendí de esta manera. ¿Sabes cómo? Cuando le preguntan, dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que eres Jeremías, que eres Elías, que eres uno de los profetas. Listo. Y ustedes, muchachos, les dice a los apóstoles, ¿quién dicen que soy yo? La opinión para Jesús, la más importante, era saber qué piensan sus talmidim, sus discípulos, no qué piensa la gente, sino qué piensan los más cercanos a él. Y él dice: tú eres Yeshua HaMashiach, Ben Elohim, tú eres Jesús el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Bien, entiendo yo que Jesús lo que les dice, eso, Pedro, la piedra sobre la que edificaré mi iglesia son las palabras que acabas de decir, que yo soy el Mesías, porque ese es el fundamento de la iglesia que cree que Jesús es el Mesías. Claro. A mi modesto entender, la piedra que sustenta a la iglesia es la creencia en que Jesús es el Mesías, Hijo de Dios. Y el mismo Mesías dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. Por tanto, el fundamento de la iglesia, más allá de los apóstoles, me parece que son las palabras de Pedro y no Pedro. ¿Y cuáles fueron las palabras de Pedro? Reconocer el mesianismo de un Mesías esperado por tantos siglos, por Israel y por el mundo. Reconocer que Yeshua es el Mesías, el Hijo de Dios, y es el fundamento de toda la iglesia sobre la cual los mismos apóstoles contribuyeron. Los apóstoles no hablaron de sí mismos, hablaron de Jesús como Mesías. Por tanto, la piedra sobre la que se edifica la iglesia no es Pedro, sino el Mesías Jesús. Y los seguidores. Y seguidores. Podríamos decir también... Pero permíteme Sí, un segundito. Primera de Pedro 2.4 que citaba, dice: escuchen, los que piensan que Pedro era el primer papa, los que siguen creyendo eso, escuchen lo que Pedro dijo. Vamos a ver quién había sido la piedra. Dice, Primera de Pedro 2.4, acercándose a Jesús, Yeshua, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Pero lo más impresionante es lo que dice Pablo ahora. Si el problema es traducir como piedra o como roca, a ver, vamos a ver si por ese lado también se nos van de la respuesta. Pero vamos a ver lo que dice 1 Corintios 10.4. El apóstol Pablo está hablando de la tipología de los judíos recorriendo en el desierto, de la alegoría. Y dice, 10.4 de 1 Corintios, y todos bebieron la bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo.
Entonces, ¿cuál había sido la roca sobre la que se edifica la iglesia? Yeshua el Mesías, punto. No es ni siquiera Pedro. Y no olvidemos esto, y perdóname que me adelante un poco, porque Pedro después de eso negó 3 veces a Jesús, entonces, ¿qué hacemos? Claro. O también podríamos decir que Jesús le está diciendo a esa piedra, Pedro, tú eres piedra, pero sobre esta roca, sobre Jesús. Y des en cuenta, hermanos, que la iglesia de Cristo tiene el fundamento Cristo, pero tú, Yatensi, tú, David, nosotros somos piedra que seguimos continuando edificando la iglesia. Acuérdense que en la palabra de Dios el libro de Hechos no tiene fin. Y todavía nosotros estamos escribiendo la historia de la iglesia de Cristo. Podríamos decir entonces que ciertamente Cristo es el fundamento y que Cristo no hizo ni tampoco dejó a Pedro como papa. ¿Y por qué decimos esto? ¿Por qué razón los papas no se casan? Y Pedro era casado, y atención. ¿De dónde sale? El celibato. Ahora tú dices ¿por qué que no tienen los papas no se casan? Porque no quieren que le pase lo mismo de Pedro. ¿Qué cosa? Tener suegra. Miren, comencemos. Para terminar la respuesta a la primera pregunta, que es una pregunta bastante importante, la respuesta es también muy importante. Hay 2 hermenéuticas que estoy muy de acuerdo con David, una lectura bastante buena, una hermenéutica del texto. Una cosa sí estamos seguros, podemos aceptar varias interpretaciones, pero menos decir que el texto apunta que Pedro es la roca como papa. Hay el tema de las traducciones de Petro es Petra, esa es una explicación técnica, también está la explicación hermenéutica que es muy apropiada y la comparto David, que se une las palabras de Cristo con sus seguidores. O sea, la iglesia tiene el fundamento en Cristo y también se va tomando fuerza con los auténticos seguidores, que también es parte de la iglesia, y estamos muy de acuerdo con esto. Ahora, sobre el tema del celibato de los papas, permíteme aclarar el tema de cómo se formó un poco el papado, y le respondo esto. Mire, yo no sé dónde se basan para decir que Pedro fue el primer papa. Un texto que se usa mucho es este, pero este texto ya lo explicamos. Descalificado. Y se basan en pseudos documentos que fueron falsificados en el siglo XIV, XIII, XII, y lo ponen como fecha en el siglo II o III. Estos documentos ya han sido detectados y vistos como falsos. La pregunta es, ¿cuál sería el primer documento antiguo, el más antiguo, donde se diga que Pedro fue el primer papa? Y le contesto a esta pregunta es, el documento más antiguo donde se dice que Pedro fue el primer papa y que el famoso padre de la iglesia, Clemente Romano, el primo del emperador Domiciano, fue el segundo papa, fue el famoso catálogo liberiense o liberiano, escrito por el papa Dámaso hacia el año 350. O sea, que recién en el siglo IV se escribe un documento donde se dice que Pedro fue el primer papa y que Clemente Romano el segundo. Esto significa que no hay ningún documento más anterior que diga esto. Esto da a entender que no hay ningún fundamento de que Pedro fue papa. Y es más, que este documento fue escrito por un papa del siglo IV, o obispo de Roma, donde él quiso buscar la genealogía de él y decir que Pedro fue un papa. Y la pregunta es, ¿dónde se basó Dámaso? En nada. Simplemente, él mismo hizo este catálogo donde da a entender... ¿Se inventó? Se inventó, y antes de ese catálogo no hay ningún documento serio por ningún padre de la iglesia que diga que Pedro es papa. O sea que desde el punto de vista histórico carece de fundamento el papado de Pedro. Yo quiero apuntar en esto. En pocas palabras estamos diciendo que Pedro ni se enteró que lo nombraron papa. Ni se enteró. No supo la noticia. Nunca lo supo. Hasta que 300 años después dan a conocer como homenaje póstumo, entre comillas, que lo nombraron papa. Pero aquí yo quiero hacer una pregunta, Yatensi, y tal vez muchos amigos católicos nos están viendo por el programa. Y agradezco, porque muchas personas católicas nos han estado escribiendo al programa, y precisamente en respuesta a esas cartas y llamadas es que estamos haciendo este programa. Pero yo tengo que hacer una aclaración antes de continuar con el tema. ¿Por qué hemos invitado al doctor Yatensi Bonilla? Bueno, ya le vamos a preguntar a Yatensi mismo por qué razón, pero es que él tiene los fundamentos, tanto él como yo, tenemos los fundamentos para poder hablar a ciencia cierta sobre el catolicismo romano. Yatensi, cuéntanos un poco en qué militabas antes de venir a las milicias de Cristo. Bueno, yo fui religioso sacerdotal, católico romano, con votos, fui ordenado diácono sacerdotal,
votos de pobreza, castidad y obediencia, y ya cuando, ya recién ordenado, hice los votos perpetuos, dejé los hábitos porque encontré una luz auténtica que me condujo a los pies de Cristo, que fue una conversión para mí. Y bueno, eso resumiendo, y estuve desde los 12 años, fui internado en un convento, hice la secundaria, después hice los estudios eclesiásticos debidos para la formación sacerdotal y la formación religiosa católica romana como sacerdote. Ese en sí es, en resumen, mi trasfondo. Ahora soy un pentecostal, creyente, pastoreado, maestro de seminario de pastores y investigador de la palabra. Y ese en sí ha sido mi trasfondo. Sí, una pregunta simplemente. ¿Por qué escogiste ser sacerdote católico romano? ¿Qué te llevó a eso? Bueno, el trasfondo de mi mamá fue monjita salesiana y me inculcó el servir a Dios como sacerdote. Después, cuando estudié la Sagrada Escritura, mira, aquí viene lo irónico, yo estudié la palabra de Dios siendo católico en la Universidad Javeriana de Bogotá, en la Javeriana, con los jesuitas. Estudié Biblia, lenguas bíblicas, filosofía, papirología, todo esto, y con el conocimiento de las Escrituras conocí a Cristo. O sea que la misma Biblia me predicó a Cristo con el estudio de las lenguas antiguas o bíblicas y la formación del texto bíblico. Ahí conocí a Cristo en el estudio mismo de la palabra. ¿Estás diciéndome que catolicismo y Cristo no son igual? Bueno, yo creo que Cristo está por encima de cualquier estructura religiosa, ya sea católica o otra estructura religiosa. Cristo no es en sí una religión, claro. Cristo es encarnarlo y vivirlo. Claro. Es interesante, ¿no? Porque muchas veces uno puede pensar que en este programa lo que tratamos de hacer es de defenestrar a otros, y es lo que menos queremos. Nosotros lo que queremos es que las personas se den cuenta de la verdad, y la verdad está en la Biblia. Escuchando las palabras de Yatensi me quedo pensando en lo siguiente. Cuando yo leí la Biblia me di cuenta de esto. Es que ahí está el punto. Es que nosotros queremos que la gente llegue a la Biblia, no a la religión. Claro. Eso es lo que me pasó a mí también. En lo particular, mi padre estaba en la secta católica más poderosa del Ecuador, el Opus Dei, y que también nosotros, como mucha de la gente conoce el apellido Norero, dueño de la Universal, él tenía la bendición del Papa Pío VI. Él fue nombrado por el Papa lugarteniente de los santos de Jerusalén en Roma. Lugarteniente del sepulcro de los santos de Jerusalén en Roma. Ese fue el nombramiento de mi padre, caballero de la corte de honor del Papa Pío VI. Y yo mismo fui criado en el Colegio Cristóbal Colón de Guayaquil, colegio salesiano, y mi inspiración también era llegar a ser cura. Cuando yo tuve el confrontamiento, y es verdad lo que tú dices, no es que queremos nosotros a los católicos hacerlos quedar mal, nada que ver, pero cuando yo vi en la Biblia, así también cuando fui confrontado con la verdad, me di cuenta que todo lo que yo tenía, todo lo que yo pensaba, todo era pura tradición, y lo que más me dolió en mi corazón, todo era pura mentira. Mentira. Y volvemos un ratito antes de continuar en esto, por favor, es muy importante, porque queremos usar, y por favor, la Biblia católica, saque esa Biblia católica, que ya vamos a hablar sobre algo que Yatensi más adelante nos va a aclarar. ¿Hay una diferencia entre la católica y la protestante? La Biblia. ¿Hay? Claro, la pregunta es, ¿hay alguna diferencia entre la Biblia católica y la Biblia evangélica? Porque sí. Comúnmente la gente te dice siempre dicen, la católica y la evangélica, otra Biblia y a ustedes les faltan libros. Y nos creen como los testigos de Jehová que falsearon la Biblia. Claro, y se volaron 256 versículos los testigos de Jehová. Una vez un testigo de Jehová me dice, ¿no quiere que yo le regale una atalaya? Y yo le dije, no, más bien no crees que yo te regale una Biblia de verdad. Creo que te hace falta más eso. Pero volviendo al punto, y aquí quiero ir a esto, por favor. Yatensi, ¿quién fue el primer papa? Bueno, ya está claro que Pedro ni supo, se murió sin saber que fue papa, sino que en el siglo IV lo hicieron papa, con el famoso Papa Dámaso, que escribió la historia de él hacia atrás, que es una invención en sí literaria y hasta mítica. Ahora, el término papa tiene fuerza con el famoso Papa Gregorio el Grande. Hablemos de Gregorio el Grande, que es en sí el fundamento del catolicismo romano que hasta el día de hoy conocemos. Este hombre es, para mí, el mentalizador, el genio, el ingenio creador de toda la estructura religiosa, purgatorio, crucifijos, misa de difuntos, misa de gallo, está en el Papa Gregorio.
Resulta que el Papa Gregorio fue Papa entre los años 590 después de Cristo al 604. Duró 14 años en el pontificado o papado. Antes de Gregorio, lo que existían eran obispos. Obispos de Roma. Antes de Gregorio, no había un jefe universal eclesiástico, no. Lo que existían eran obispos o patriarcas en diferentes ciudades cristianas. Un ejemplo, había un obispo en Constantinopla, que era el jefe eclesiástico de Constantinopla, con otros obispos auxiliares, que era un cuerpo colegiado, y con sacerdotes, presbíteros, como se llamaba antiguamente. En Constantinopla, en Jerusalén, en Antioquía, en Éfeso, en Alejandría, y también en Roma. O sea que el obispo de Roma tenía casi el mismo poder que el obispo de Alejandría o patriarca de Alejandría, porque en Oriente se llamaban patriarcas, patriarca de Alejandría, patriarca de Constantinopla, patriarca de Jerusalén, patriarca de Éfeso. Así llaman patriarcas, obispos. Pero, ¿qué pasó? Habían dos imperios. Estaba el imperio de Oriente, que lo manejaban los descendientes de Constantino. Constantinopla fue la ciudad que fundaron. Exactamente, que fundó la actual Constantino. Turquía, la actual Estambul. Muy bien, sí, de acuerdo, David. Sí. Y quedó Occidente. También lo manejaron descendientes de Constantino. Bueno, la división del imperio ya fue en el siglo II, inclusive en el siglo III con Diocleciano. Pero, ¿qué pasa? Occidente siempre fue amenazado por los bárbaros, estragolos, vándalos, visigodos, etc. Entonces, ya en el siglo IV y siglo V, los vándalos, los bárbaros, toman Roma, toman Occidente. Se destruye el imperio de Occidente, mas queda viviendo el imperio romano de Oriente. Persistió. Persistió. ¿Qué sucedió ahí? La única autoridad eclesiástica era el obispo de Roma. Pero resulta que los bárbaros no eran buenos gobernantes, eran buenos para la conquista, para la barbarie, para tomar, para la guerra, pero no eran buenos para gobernar y administrar. Entonces muchos bárbaros se hicieron cristianos, David y Arturo. Se convirtieron al cristianismo católico y el Papa pescó en río revuelto, el obispo de Roma. Entonces el obispo Gregorio, año 590-604, al ver que los bárbaros no eran buenos para gobernar, él fue usurpando poderes. Aparte del poder religioso que tenía en Roma, fue usurpando el poder administrativo civil y fue educando a los bárbaros cómo gobernar. O sea, fue controlando el Estado de Occidente. Y poco a poco Gregorio fue centrando el poder en sí y empezó a formar el título de Papa, que posteriormente otros papas sucesores dieron fuerza al término Papa, como un padre. Entonces Gregorio unió dos poderes, el poder eclesiástico con el poder civil, y empezó a controlar no solamente Italia, Arturo, controló también parte de España, Portugal, Alemania, Francia, Inglaterra, y empezó a formar los estados pontificios. Pero cuando el Papa adquirió poder en Occidente, y muchos reyes muchos reyes bárbaros ya eran civilizados, y eran católicos, y eran siervos del Papa, o sea que muchos reyes dependían del Papa. Entonces el Papa le brilló el ojo y apoderarse de Oriente. Siempre el papado tuvo ansias de gobernar las antiguas ciudades como Éfeso, como Constantinopla, Alejandría, que no pudieron gobernarla porque estaba el imperio de Oriente, que el emperador de Oriente respaldaba a la iglesia, que ahorita es la iglesia ortodoxa griega de Oriente. Ahora, en conclusión, Gregorio logra en su persona, hacia el año 590, formar su reino, al centrar dos poderes, el eclesiástico con el poder imperial político. Y es más, David, este poder quedó casado en el año 800, el 25 de diciembre, cuando el Papa León, junto con el famoso carolingio, Carlos Magno, el imperio carolingio, descendiente de Carlos Martel, francés, forman un matrimonio entre la Iglesia Católica y el Estado, y nace un nuevo concepto de imperio, el Sacrosanto Imperio Romano en el año 800. O sea que el matrimonio quedó tan bien calzado que Occidente quedó en las manos del Papa y de un emperador que era manejado por el Papa. Ahora, Oriente siguió otra historia, que fue la iglesia que se separó de Occidente, que es la iglesia ortodoxa griega. Y mire que en el papado de Gregorio nace el tema del purgatorio.
Antes de adelantarnos, todo señor esto. Yatensi, con el más debido respeto a Yatensi, hay dos puntos que aquí me llaman la atención. Ya. Jesucristo dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Con eso entiendo, él puso un límite, una barrera, pongamos así, una frontera, creo que es lo más correcto, una frontera entre el poder político y el poder religioso. Jesucristo nunca estuvo de acuerdo en fusionar la política con la religión, al menos entiendo yo. Sin embargo, la Iglesia Católica Romana va en contra de la enseñanza de Jesucristo y fusiona en contra de la Biblia el poder político con el poder religioso para hacerse casi un todopoderoso. De acuerdo. ¿Estamos así? Totalmente de acuerdo, David. Miren, ese ha sido el peor error del catolicismo, fue ser declarado como la religión oficial del Imperio romano en el Oriente. O sea que cuando Constantino oficializa el cristianismo, pensó que le hacía un beneficio, le perjudicó a la Iglesia. Porque hasta el siglo IV la Iglesia primitiva era buena. Testimonio, sangre, no había robos ni explotación. Claro que también había pecado, pero era otra iglesia, la iglesia ideal. Era la que buscaba la santidad. Cuando se casó con Constantino, cuando Constantino hizo de la Iglesia Católica Antigua la oficial del imperio, ahí empieza el paganismo dentro de la Iglesia. Y eso fue lo que Gregorio hizo. Empieza a incorporarse la idolatría, que nace con Constantino, y después con Gregorio, empieza el tema del purgatorio, la adoración, inclusive todo el tema de la sacralización de María, de la virginidad, todo esto nace con Alejandro. Bueno, después lo podemos tocar más adelante. Me gustaría, Yatensi, dos puntos. La palabra papa es una palabra que aparece, con más debido respeto, permítame un segundo, por favor, utilizada en el año, permítame un momentito, por favor, en el año 607, tengo este dato, el obispo de Roma, Bonifacio III, por primera vez se le otorga con altos honores el título de papa. Ahora me voy a la palabra papa. La palabra papa, y yo lo digo como judío, proviene de una palabra hebrea, abá. ¿Abá? Abá, que significa papito o mi papá. Pero es una palabra que según la tradición judía y el Talmud judío enseñan, es la primera palabra que un niño pronuncia cuando nace y se refiere a Dios. Con respecto a esta palabra, Mateo 23:9 dice Jesucristo, no Pablo ni Pedro, dice el mismo Yeshua, el mismo Jesús, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, dice, a nadie llamaréis Abá, a nadie llamaréis Padre, a nadie llamaréis, en pocas palabras, Papa, pues uno solo es vuestro Padre y está en los cielos. Más allá de eso, la Iglesia Católica Romana lo llama Santo Padre, colocándole a un hombre, que en este caso sería actualmente Benedicto XVI, colocándole a Benedicto XVI el título de Dios Padre. ¿Estamos en eso? Bueno, eso para mí es un pecado. Pero es eso, ¿verdad? Porque el único Padre, el único Papa es Dios. Y el Claro. único vicario es Jesucristo, que es el mediador entre Dios y los hombres. Y el único sumo Sumo sacerdote sacerdote es Cristo, según la carta de los Hebreos. Claro, permítame leerlo. Hebreos 4:14 dice, por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, Cohen Hagadol en hebreo, que traspasó los cielos, Yeshua, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Por tanto, nuestro sumo sacerdote no había sido Benedicto XVI para el caso de los católicos romanos, sino Jesucristo. Ahora, el representante del Hijo de Dios en la tierra no es un hombre, ni siquiera fue Pedro, fue el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, porque Jesucristo dijo, he aquí os dejaré otro consolador, y hablaba del Espíritu Santo. Él no dejó a un hombre, dejó al Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Totalmente. Por tanto, estamos hablando de una trinidad falsa en el catolicismo romano, compuesta por un hombre como llamado Santo Padre, Jesucristo y al mismo tiempo representante del Hijo de Dios. ¿Es eso? Yo más bien hay otra pregunta. ¿Qué de verdad hay en la Iglesia Católica? Porque todo estamos viendo a la luz, y esto, hermanos míos, por eso le estamos dando fechas, datos, y Yatensi les está dando a ustedes, hermanos míos, justamente la maestría que él conoce. Les estamos dando fechas, datos, nombres, para que usted no solamente le crea a un erudito sobre esta materia, sino más bien para que vaya a investigar. ¿O solamente tú tienes en tu cabeza estos datos? ¿Dónde la gente pudiera, un católico que dice, a ver, yo quiero ver si es verdad eso, quiero saber de Gregorio, quiero saber de todos estos nombres que tú me dices, ¿dónde puedo ir a leer? ¿En qué libro puedo encontrar esta hay información? las historias eclesiásticas, tanto historias católicas como las protestantes, los libros de historia de la editorial Verbo Divino, Herder, Caribe, Cristiandad, dicen esto. O sea, es una información muy común que está al alcance de todos. ¿Internet? Internet también. Okay. Acá voy a una pregunta, Yatensi. ¿Quién fue Constantino? Bueno, con Constantino, ¿Qué papel cumplió?
Más bien el nombre completo, porque Constantino es como decir César y también Sí. dar otro nombre. El nombre específico de quien unió y se convirtió al cristianismo. Mire, Constantino fue hijo de una famosa cristiana, que la madre fue excelente, Helena, y hijo del famoso coemperador Constancio Cloro. Constancio Cloro gobernaba la parte de Roma, mientras que Galerio, junto con Diocleciano, en la parte de Oriente. De Constantino nace hijo de un coemperador de Occidente, Constancio Cloro y Helena, y Helena sí era cristiana, la mamá. Constancio Cloro no, fue pagano. La madre sí discipuló, auxilió a Constantino en los caminos del Señor. Él aquí hizo muchos templos en Jerusalén también. Y también reconozcamos una virtud de Constantino, también vamos a valorar al que merece honor. Constantino sí puso fin a las persecuciones. Sí. Las persecuciones que se abrió con Nerón en el 61, por fin la terminó Constantino en el año 312 con el edicto de Milán, justo cuando derrotó a Magencio. Ahora, con Constantino la iglesia encuentra paz, ya no hay mártires. Pero aquí asume otro peligro. Al casarse con el Estado, también se corrompió. ¿Por qué? Porque Constantino sí usó de la iglesia, abusó de la iglesia. Y es más, Constantino fue hijo de su iglesia, él nunca se bautizó, apenas que se convirtió, se bautizó en su lecho de muerte, porque ya existía la doctrina del bautismo, que era bautismo en ese momento, era perdón de pecados. Y para los católicos, el que pecaba después del bautismo, mortalmente perdía la salvación. Entonces Constantino pensó, bueno, si yo me bautizo, borrón y cuenta nueva, y vuelvo a matar porque era un emperador, me condeno. Entonces él calculó saber cuándo se muere, y justo una semana antes de morir, se bautiza y lo bautizó un hereje, Eusebio de Nicomedia. O sea que Constantino fue un tipo muy inteligente que usó la cristiandad y usó la iglesia como la religión del imperio para dominar el imperio. Y él era un gran estadista. Él sabía que si manejaba la religión más poderosa, que era el cristianismo, podía manejar conciencia. Y lo hizo espectacularmente Constantino, un hábil gobernante. Y es más, Constantino hizo todo, David, hizo todo un sincretismo religioso, porque él le unió, al cristianismo le unió otras religiones. Un ejemplo, el Sol Invicto. La famosa religión que tuvo fuerza con Diocleciano, el Sol Invicto, y con Trajano. El Sol Invicto era una fiesta que se hacía el 25 de diciembre. Y aquí nos metemos con el tema de Navidad, y usted como judío lo sabe muy bien, que Jesús no nació el 25 de diciembre. Y me encanta que lo diga él. Porque el otro día, por haber hecho ese programa acá, en este canal, y que lo vieron en Colombia, en Perú y en Bolivia, me dijeron que ese judío está viniendo a judaizar a la iglesia, a decirnos que Cristo no nació en Navidad. Fíjate vos que un ex sacerdote católico y teólogo está diciendo que Jesucristo no nació un 25 de diciembre, que ese es cuento chino que nos quisieron meter. Y fíjate vos. Y esa es una gran verdad, Arturo y David. Lo que pasa es que el 25 de diciembre se celebraba una fiesta pagana en el mundo romano. Era la fiesta al sol de justicia, que se llamaba al sol. ¿Por qué? Porque en esa fiesta de Navidad, sino de diciembre, del 24 al 31, eran los famosos celebraciones romana. Donde se celebraban las buenas aguas. Eran los, pongamos, para la cosecha, donde venían las aguas, donde llovía, y las aguas que venían en abundancia era como signo de prosperidad, de fecundidad. Entonces, cuando venían las aguas de diciembre, el invierno, celebraban, era la fiesta del agua, donde veían que los dioses eran justos y que el sol era justo con la tierra. Entonces, el 25 de diciembre era la fecha clave donde se llamaba el nacimiento del nuevo sol. Entonces, Constantino, como un buen politólogo y religioso, ¡qué genio! Dijo, mire, a mí no me conviene tener varias religiones, porque si hay varias religiones, se pelean entre sí y me divide el imperio. Me conviene una sola religión. Hagamos un sancocho inteligente. Cristianicemos, dijo Constantino, las fiestas paganas del sol de justicia. Y en lugar de decir la fiesta del 25 de diciembre, sol de justicia, que es el sol, llamémosle la fiesta del sol, que es Jesucristo. O sea, el nuevo sol de justicia se llama Cristo. Cristo como el ser de justicia. Trasladó término. Ya el sol no era el de justicia, sino ahora el nuevo sol va a ser Cristo como el sol de justicia. Y se decreta la natividad. Decreto imperial. Cristo nació el 25 de diciembre y se convirtió poco a poco en una tradición que tomó fuerza hasta el día de hoy. Mire, una cosa, David, Arturo, a nosotros los evangélicos nos falta crítica a la historia. Todo lo tragamos y nunca investigamos los antecedentes.
Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. A tu disposición. Pero, entonces, ¿qué hizo Constantino? ¿Cristianizó una fiesta pagana? ¿Solo eso? Bueno, ¿Solo no eso solo- cristianizó? No solamente cristianizó eso, también cristianizó toda la doctrina griega, que ahí no es el purgatorio, es otra cosa que hay que ver. El purgatorio no es de corte judío puro, sino es de un corte judío de sabor griego, de... La época de los macabeos. Exactamente, David, exactamente. Pero hay un punto que también aquí me llama la atención, Arturo. Lo que hizo el catolicismo romano fue surgir, en pocas palabras, por imposición, no por evangelización. Otra cosa es cuando el apóstol Pablo llevó el evangelio, el rabí Shaul, con el criterio que la gente se arrepienta del paganismo, del politeísmo que practicaban no solo en el Imperio Romano, sino en todos los pueblos que estaban alrededor. Idolatría también. Combatió la idolatría llevando la palabra de Dios. Pero Constantino no evangelizó al pueblo, él declaró como oficial la religión, dijo, desde ahora se hace esto, y la gente dijo, bueno, y si no muero, sí, muere, mijito, si usted no hace esto, muere, pero y yo no entiendo qué es esto. Nunca hubo un cambio de corazón, nunca hubo un nacimiento de nuevo, ¿me entendés? Lo que hubo fue una religión impuesta por tradición, costumbre e intereses personales. Y cristianizar muchas tradiciones paganas. Cristianizar las idolatrías. Los dioses griegos de pronto comenzaron a tener nombres cristianos Un ejemplo. y comenzó a llegar Pablo, comenzó a llegar San Pablo, comenzó a llegar inclusive María. No, pero escucha esto. Ellos tenían un dios que se llamaba Mashimón. ¿Y sabes qué hicieron? Lo llamaron San Simón, que sonaba facilito. Sí. Y es lo que pasó. Es por eso que cuando tú ves un calendario, comprate un calendario en una librería, vas a ver que cada día es cumpleaños de un santo. Y ni el mismo católico sabe cuántos santos tiene. Pues esa es la doctrina de todos los santos de la Iglesia Claro, Católica. y lo más interesante es de que ¿quién los declara santos a ellos? Es un negocio del Vaticano. Pero la pregunta es, ¿y por qué los católicos no hacen nada referente a esto, sino que siguen la tradición? ¿En qué momento uno se da cuenta de que la religión que está llena de tradiciones, que está llena de creación malévola para poder manipular, para poder saber y para poder adueñarse de la vida de las personas? Mire, Y no estamos hablando de la reforma, estamos hablando de los inicios recién. ¿sabe qué? Yo veo esto tan claro. Cuando hay una pregunta muy importante que le hizo David, cuando la iglesia se casa con el Estado y se vuelve política, pierde la autoridad espiritual, porque tiene que satisfacer al poder político. Leamos este verso. Sí, claro. Mira lo que dijo Yeshua, es que es importante este texto. Mateo 22, 21, 22. Está hablando Yeshua, Jesús, y dice, le dijeron, ¿de quién es esta moneda? Del César. Y les dijo, dad pues al César, César es el emperador romano, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillando, y dejándoles se fueron. Pero fíjate la declaración de Jesús. Den lo que es de Dios a Dios y lo que es del César al César. Pero acá mezclaron todo. Lo que era de Dios se lo dieron al César y lo que era de César a Dios. Pretendieron dárselo a Dios. Fue todo un zafarrancho, es un desorden total. Queremos decir que el inicio, y por favor, hermanos, escuchen bien esto, amigos católicos, escuchen esta pregunta para que usted pueda analizarla, discernirla, no hacernos casos a nosotros, sino de verdad preguntarle a Dios si es verdad esto o es otra mentira de los llamados evangélicos. ¿Me quieres decir tú que el inicio de esta religión no fue basado en el amor a Jesucristo, sino basado en el poder y en el deseo de gobernar? Sí, señor, y tiene nombre apellido Constantino. Y eso va tomando fuerza con los emperadores siguientes, inclusive otro gran rey que le dio mucha fuerza fue Carlos Magno, que empezó a cristianizar a los pueblos germanos a punta de espada. Y para el sector de Alemania, que era un sector bárbaro, para Carlos Magno, el que no se hiciera cristiano católico moría a punta de espada. Y muchos se hicieron pseudo cristianos, entre comillas, por miedo a morir. Lo mismo que pasó con los judíos en España, inclusive con el tiempo de que se liberaron de los árabes, y también a los árabes los obligaron a ser cristianos, y también los judíos les obligaron a bautizarse. Y a mí me encantaría hacer una puntualización acá, Yatensi, porque me parece muy importante lo que vos tocaste. Antes de la expulsión, antes de 1492, la comunidad judía en España era impresionante.
ahí estaban los judíos sefarditas, que hablaban el ladino. Es un dialecto que nuestros hermanos, mis hermanos judíos, hablan y provienen de Portugal, España, Italia y la parte sur de Europa. En cambio, yo vengo de una familia judía, es que nací donde hablamos yiddish, es otro dialecto. Pero bueno, hablando de los sefarditas, ahí viene precisamente pues la frase, estamos entre moros y cristianos. Esa frase la inventamos los judíos. ¿Por qué? Porque los musulmanes nos decían, o ustedes creen en Mahoma o los matamos. Y nosotros nos veníamos para este lado de Europa y ahí venían los católicos, o ustedes creen en Jesucristo o los matamos. Entonces dijimos, estamos entre moros y cristianos, ¿qué nos queda? Escapar. Y la Iglesia Católica ordena en 1491 la expulsión de los judíos de España, ordena la expulsión de los judíos sefarditas, a los que llamaban judíos marranos. ¿Por qué los llamaban judíos marranos? Por lo siguiente, porque les decían, o creen en Jesucristo o los matamos. Y ellos agarraban, se convertían, entre comillas, al catolicismo para sobrevivir. Pero por debajo seguían practicando nuestro judaísmo. ¿Me entendés? Ellos nunca se convirtieron porque el catolicismo, y acá lo digo con sinceridad, tiene como fundamento la idolatría, que es adorar muñecos. Y nosotros los judíos vamos a preferir morir antes que arrodillarnos a un muñeco, porque ya nos pasó que al salir de Egipto se levantó el becerro de oro y Dios casi nos extermina como pueblo. Y no vamos a repetir la historia por hacerle favor a la Iglesia Católica, de poner nuestras cabezas para que Dios nos liquide. Pero aquí hay algo más. Cristóbal Colón era judío y Rodrigo de Triana también. Y ellos descubrieron América. Pero esa es otra historia. Pero ahí es cuando salen los judíos de España. ¿Te das cuenta? Los judíos sefarditas. ¿Bajo la presión de qué? Ya prácticamente la Inquisición. O creen en Jesucristo o los matamos. Y no solamente murieron judíos. Murieron cantidades de personas que no querían obedecer al Papa. El que no obedece muere. Y un gran perseguidor fue un famoso franciscano, el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, que era el consejero de los reyes católicos. Él fue uno de los que persiguió a los judíos, más que convertir a la fuerza al catolicismo, bautizarlo a la fuerza. Pregunta y atención. Y aquí es algo importante. Quisiera que me definas, por favor, la palabra concilio, que es de donde sale la doctrina católica dictada por el Papa conjuntamente con sus cardenales. ¿Y por qué razón al Papa nunca se lo ve abriendo la Biblia y leyendo la Biblia? ¿Por qué siempre se ve en las misas y en los rituales que es otra persona que lee la Biblia, pero cuando él tiene que dar un mensaje, sale con libros o sale con hojitas como que si fuera un mandatario o un político, leyendo algo que se le da, y no sale con la palabra de Dios? ¿Me quieres decir, Yatensi, que el catolicismo fue fundado en deseos y en necesidades propias de un ególatra y no basado en la palabra de Dios? Mire, usted hizo una buena pregunta, que es un concilio. Un concilio también es parte neurológica, parte importante y esencial de la Iglesia Católica hasta el día de hoy. El concilio es como un sínodo, una gran asamblea presidida y convocada por el sumo pontífice, el Papa, donde convoca a los obispos, cardenales y otros líderes religiosos católicos para formular posturas doctrinales de esencia. O sea, que es el concilio que tiene el poder para cambiar doctrina o para tener buenas nuevas doctrinas, y en todas las facetas. El primer concilio que se convocó fue en el año 325 después de Cristo por el mismo emperador Constantino, usando a los líderes eclesiásticos de Constantinopla, de Alejandría, de Jerusalén y también al obispo de Roma. Y Constantino los convocó a la fuerza. ¿Sabe por qué los convocó? Los convocó para formular las nuevas doctrinas de la Iglesia Católica Romana Imperial. ¿Nombre católico de dónde sale? Bueno, es un término latino que significa universal. ¿Quién lo inventó? Bueno, ahí mismo con Constantino. No, fue antes. Ya Ignacio de Antioquía fue un padre de la Iglesia del año 113, que es un gran hombre, un hombre santo en el buen sentido de la palabra. Él escribió 7 cartas y habla que la Iglesia es universal. O sea, el término católico en sí no es malo, porque es un término latino que significa universal. Claro. El problema es la Iglesia de Cristo. Universal. Universal. Pero el problema es la orientación que se le dio. Entonces, mire, ahí Constantino, con ese concilio se decreta que María es la Madre de Dios. El concilio de Nicea. ¿Me estás diciendo que un hombre decretó eso? No, él lo convocó, lo decretaron los teólogos, obispos de ese concilio. ¿Basado en qué? Bueno, aquí hay un problema muy serio y si vale la pena comentamos un poquito sobre esto.
Lo que pasa es que aquí el Concilio de Nicea, en el año 325, empiezan las nuevas posturas católicas imperiales, doctrinales. ¿Qué pasa? Aquí la Iglesia empieza a usar las categorías de la filosofía griega, de Platón y Aristóteles, para entender el cristianismo. O sea, antes del concilio, la cristología, Jesucristo se la entendía de las categorías judías. Pero, con el Nicea, sacan las categorías judías, usan las categorías griegas, aristotélicas y platónicas para entender a Cristo. Y aquí nace el tema de la transubstanciación, que va a ser más posterior, nace el tema del purgatorio. Ahora, pongamos un ejemplo. El tema de la cristología nicea nace un lenguaje tan refinado que se llama la unión hipostática. Empezaron a explicar que Cristo tiene dos naturalezas y una sola persona. Los judíos no manejaban las categorías. El judío creía por fe, Cristo Dios, Cristo hombre, y disfrutaban la aventura de un Dios que dejó de serlo para ser hombre. Ellos más no racionalizaron esa aventura de fe. La influencia griega, ambiciosamente, tratan de descubrir el misterio y tratar de explicar con la metafísica de Aristóteles qué significaba sustancia, esencia, cómo se une lo divino y lo humano, y nace la unión hipostática, que es una influencia griega del lenguaje de Aristóteles. Ahora, ¿dónde entra María acá? Resulta que Arrio, que fue el que causó el concilio, porque Arrio dijo, mire, María es la madre de Jesús. Por ende. Entonces, los de influencia griega, que eran los ortodoxos de Oriente, dijeron, no, está equivocado. Si María es la madre de Jesús, estamos dividiendo la persona de Cristo. Porque los del concilio de Nicea, Constantino y los obispos de Nicea, querían unir las dos naturalezas en una sola persona. Si decían que María es la madre de Jesús, va a decir, bueno, lo estamos desuniendo, la parte humana, la parte ¿qué? Divina. Entonces, para salvaguardar la unidad, digamos que María es la madre de Dios. Si decimos que María es la madre de Dios, estamos uniendo lo divino con lo humano. O sea, que usaron esa exquisitez. Usted sabe que la filosofía es bien abstracta, esa exquisitez de la metafísica Aristóteles, para unir lo divino y lo humano en la persona de Dios y decir que María es la madre de Dios. Pero era para endiosar a Jesús, era para fortalecer a Jesús, sí, no María. No María. Pero, ojo, los efectos secundarios. Eso, claro. Es o como, sea, pero esa idea, eso hay que enfatizar, que esa frase era para dar a conocer que Jesucristo es Dios. Es Dios, y bueno, ahí en está carne, bueno. Pero encarnizado. es como cierta medicina. Cierta medicina te puede curar una cosa enfermedad de riñón, sí, pero tiene un efecto que te puede generar un cáncer, sí, algo peor todavía. Sí. Y eso fue el problema que a María se sacralizó en el Concilio de Trento. Claro. Y se le endiosó. Ahí están los efectos negativos. Vayamos en eso. Colosenses 2.8 dice lo siguiente, y por favor presten atención. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo, y no según Mashiach, no según Cristo. Ahora, ¿qué pasa acá? Algo dijo, permítame meter mi cuchara a este plato. Dice lo siguiente, Yatensi, dice en los principios fue una concepción judía la que legisló la Iglesia. Es que es lógico, es que por amor a Dios, Yatensi, vos me vas a dar la razón, es el Dios de Israel, es una Biblia inspirada por el Espíritu Santo, escrita por manos judías, con mentalidad judía, con costumbres judías que son parte de la Biblia. Nadie puede entender la Biblia sin entender un poco de las costumbres. Son necesarias porque forman parte del diario vivir, de la historia de la Biblia. Totalmente de acuerdo. Entonces, la mentalidad de los primeros 100 años de la Iglesia era una mentalidad judía porque quienes estaban a cargo de la Iglesia eran judíos, eran apóstoles judíos con una mentalidad judía, estaban llevando un pensamiento judío. Entendé que el concepto del Mesías no lo hicieron los griegos, lo hicieron los judíos. Éramos nosotros los que teníamos la idea del Mesías y que se expandió al mundo entero. Ahora partamos de un punto. Cuando viene la helenización de la Iglesia, ahí viene un problema. Y cuando digo helenización es cuando tocan la filosofía griega y la incorporan, esa casi filosofía y hasta la mitología griega, la inculcan dentro de la Iglesia Católica Romana y llega hasta nuestros días. Y ahí es donde Yeshua dice esta frase, y por favor entiendan. Jesucristo dijo, ustedes han invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, Mateo 15, verso 7, hipócritas, bien profetizó de ustedes el profeta Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, en vano, es inútil, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres y no según la palabra de Dios.
Es que eso es lo que ocurrió en la Iglesia Católica. El fundamento del catolicismo prácticamente es la tradición. Los católicos, los concilios católicos, con mucho respeto, entiendo, ellos fueron los que dictaminaron la doctrina. Entonces yo digo, si los hombres determinan cuál es la doctrina, entonces ¿para qué estaba escrita la Biblia? ¿Acaso no estaba aquí la doctrina? De acuerdo. Hablemos diciembre 8, 1854, Concilio de Trento, el Papa Pío IX decreta lo siguiente: María, Inmaculada Concepción, nace sin pecado concebida, da a luz a Jesucristo y continúa en su virginidad perpetua. Y después, posteriormente, estamos hablando cerca ya en noviembre 1 de 1950, que viene y decreta que María ascendió a los cielos en cuerpo y alma. La Asunción. ¿Es eso bíblico, Yates? No, para nada. Pero la gente que ahora... Y hay que tener cuidado aquí, hermanos. Por favor, le estamos diciendo las fechas, los concilios, los papas. Es cuestión de buscar en la historia para ver si esto dice la Biblia o lo dice y lo dictó un hombre inspirado en qué. Bueno, mire, justo yo me atrevo a decir que el primer concilio que ya dejó una ventanita abierta, David y Arturo, fue el concilio de Nicea, cuando se trató de salvaguardar la unidad de Cristo divino humano, diciendo que María es la Madre de Dios. Ay, ese tema, volvé a ese tema. Para un segundito, ¿te puedo detener en ese tema, por favor? Cuando tú dices María, Madre de Dios... Para mí es una herejía. Es una total herejía, con mucho respeto. Estamos diciendo que fue la abuela de Jesús. De Jesucristo. Porque mira, el católico cree en una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya, ese es otro tema. Padre, Hijo y Espíritu Santo, ya, ¿ok? Entonces, si es Madre de Dios, tiene que ser Madre del Padre y al mismo tiempo del Espíritu Santo. Ahí está el error. El hecho que sea Madre del Dios Padre la convierte en la creadora de Dios. O sea que María existe desde antes que Dios. Superior, la reina de los cielos. Perdón, es eterna ante Dios. Antes que Dios está María. Y al ser la Madre del Dios Padre se convierte en la abuela de Jesús. ¿Y ahora qué parentesco tiene con el Espíritu Santo? Me quedo pensando. No, mire, esto fue una atrocidad. Estoy totalmente de acuerdo. ¿O no? ¿Herejía o no? Herejía de las buenas. Terribles. Una gran herejía. ¿Por qué? O sea, la intención, quiero ser muy justo acá, la intención fue buena, pero el remedio fue nefasto. Peor el remedio que la enfermedad. Exactamente. Ya. La intención fue salvaguardar la unidad, lo divino, lo humano. Estamos en lo correcto. Pero la receta fue catástrofe. Al decir que María es la Madre de Dios, estoy de acuerdo con lo que es usted, David. Quiere decir que María es la Madre del Padre, la Madre del Espíritu Santo, o sea, que es la creadora del Dios, porque una madre fecunda, da a luz. Bueno, eso es un desastre. Paganismo. Ahí nació y paganismo. Y mire, y a mí me suena esto como más modelos de los mitos griegos. Claro, es un mito la griego. Diosa, la madre de Zeus, la madre de la tierra, Gea, todo esto. Aquí nace todo el atropello doctrinal. Los otros concilios siguen la idea de Nicea, y el concilio también de Trento, hacia 1545, 1563, ya decreta a María como digna de veneración. O sea, no adoración, sino veneración. Y explicaron que veneración es respeto, pero no adoración. Pero el católico sencillo confundió la veneración con la adoración y empieza el pueblo católico a sacralizar a María. Y la Asunción es una doctrina muy reciente que dice que María no pudo quedarse, que su cuerpo no se corrompió. O sea, que trataron de que María imita a su hijo en la resurrección. La diferencia es que a María no la resucitaron, sino que muertita, los ángeles la llevaron al cielo, que se llama la doctrina de la Asunción. Ahora... No fue ella por sus propios medios, sino que los ángeles la llevaron. La llevaron. Ahora, ¿por qué esta doctrina así? Lo que pasa es que ellos ya habían sacrificado tanto a María, que María no se puede quedar en un cementerio pudriéndose, ya que su hijo resucitó. Entonces también mandemos a María con cuerpo y alma al cielo. Mandemos. Y decretan por concilio. O sea, que los concilios tienen un poder más fuerte que la Biblia misma. Pero mira, por decreto. ¿Podemos decir algo? Por decreto. Por decreto. Pero mira, aquí hay algo que hay que darle crédito a los católicos. A mis amigos católicos, que espero que esto les esté llegando como luz a ustedes. No para confundirlos, sino para que, como dijo Yatensi, sea motivado a investigar. A ver si ciertamente es lo que estamos diciendo es verdad o también nosotros estamos mintiendo. Hay muchas cosas y muchas tradiciones ahora actualmente en los católicos, que suenan bien pero que no son bíblicos. Por ejemplo, hay algunos católicos que nos dicen, pero ustedes los evangélicos dan pena, tienen padre pero no tienen madre. Nosotros los católicos tenemos padre y madre. Suena bien, suena lógico, claro. ¿Pero es eso bíblico? No.
¿Tiene María algún poder para poder interceder por nosotros, al igual que los santos, para interceder por nosotros? No. Mire, yo a María la respeto mucho como un modelo de mujer. Los evangélicos respetamos a María, porque Jesucristo no nació del aire. Es nuestra Eso sí hermana. queremos dejar bien claro. Tenemos respeto Y por María. reconocemos que María fue obediente en la mano de Dios, Perfecto. fue un instrumento en la mano de Dios, cumplió su tarea, que Dios le encomendó a ser la madre del Mesías, Así es. del ser humano, del Yeshua. Eso lo tenemos claro. Y yo a María, predico a María como modelo de madre, Así es. modelo de esposa y sierva de Dios y una santa Así es. en el buen concepto de la palabra. Ahora, la Biblia es clara. La Biblia es monoteísta. Un solo El Dios. judaísmo se diferenció de otras religiones que eran politeístas. Así es. Abraham predicó el monoteísmo. Exactamente. Para cada... y Monoteísmo, los dioses... explica ese término para la gente que no Monoteísmo entiende. es un único Dios. ¿Y politeísta? Único y verdadero. Politeísta significa poli, varios dioses. Perfecto. Y los pueblos circundantes a Israel, y usted lo sabe muy bien, David, eran pueblos que adoraban a los dioses astros. En la Mesopotamia, donde provino Abraham. Entonces, ¿qué pasa? Uno de los aportes reveladores del judaísmo fue desmitificar el concepto de Dios, porque antiguamente Dios era figura natural, era el dios sol, dios luna, y las antiguas, inclusive religiones precolombinas, creían que los astros eran divinos. O los animales eran O los dioses. animales. Entonces, ¿qué hizo el judaísmo en la relación divina? Desmitologizó, dijo, Dios está por encima de los astros y de la creación. Dios es un absoluto y uno solo, ¿ves? Ejat. No permite otro, sino que es el único y verdadero. Claro, y ahí está nuestro credo. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Exactamente. Ese es el credo de Barim 6.4, Deuteronomio 6.4, es el credo de la fe judía, el Kriyat Shema, la recitación del Shema. Totalmente de acuerdo. Pero aquí hay algo, Yatensi, partamos de un punto, no quiero acelerar tanto en esto, siento que estamos saltando un punto. El católico romano, en el año, fíjate vos, en el año 431, tengo este dato, comienza la adoración y la veneración a la Virgen María. Bien. En el concilio de Calcedonia. ¿Perdón? Concilio de Calcedonia. Ok. Ahora quiero aclarar un punto. Según este pasaje, los católicos veneran a María. Yo no soy un erudito en latín, pero entiendo que la palabra veneración viene del latín venerati. Y el latín venerati es arrastrado del hebreo Hoshiana, que significa sálvanos ahora. Disculpa, en mi país se dice la misma cholita con nuestra pollera. De acuerdo. Por tanto, el católico sí adora a María, aunque no lo quiera reconocer. Y aquí entra este punto, mis amigos. Jesucristo le dijo algo a Satanás. Solo al Señor tu Dios adorarás, solo a Él adorarás y solo a Él servirás. Mirá, se lo dijo al diablo. Perdonad con mucho respeto, pero creo que algunos más tendrían que escucharlo. Esta es una debilidad justo y bueno que lo toque David para aclarar. En los decretales católicos romanos sí dan una diferencia entre adorar y venerar, pero la diferencia es tan raquítica que en la práctica no hay diferencia. Es Y es una inexistente. excusa para seguir Simplemente haciéndolo. para mí es un juego de términos, juego de palabras. Claro. Pero en la práctica yo no veo una diferencia entre venerar y adorar, es lo mismo. No, y empezamos por ¿Está de eso. acuerdo? Aquí hay una palabra. La perdona. idolatría, ¿no? No, hay un punto. En el judaísmo tenemos una mitzvah, un mandamiento, que dice, honrarás a tu padre y a tu madre. La palabra honrar tampoco había sido venerar, porque cuando el judío venera a su padre, comete idolatría. Claro. Nosotros honramos. ¿Y qué quiere decir honrar? Atenderlo, hacerle feliz, proveer lo necesario Servirle. para que subsista, que no desfallezca, que si está en nosotros el Respetarlo. sostenerlo, debemos hacerlo, porque tarde o temprano nosotros nos convertimos en padres de nuestros padres y tenemos que cuidarlos, así como ellos cuando nacimos nosotros. Ese es el concepto de honrar padre, pero en ningún momento entra en la mentalidad judía que honrar es venerar y que venerar es para el hombre. Eso es algo propio de Dios. A Elohim, solo a Elohim usted puede venerar y adorar, no a nadie más. Totalmente de Pero hay acuerdo. otro punto acá, Yatensi. Hace rato mencionaste, hace un cachito mencionaste. Dijeron esto, que el poder intercesor de la Virgen María. Yo entro en doctrinal y clave con mis amigos católicos. Es que acá hay algo que nos separa con los católicos y se llama verdad. Nada más y nada menos que la verdad nos divide. Acá no es un problema de religión, es el problema de verdad o mentira. Punto, se acabó. Los católicos romanos sostienen esto. Escuche. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, ruega por nosotros. Ahora fíjate lo que viene ahorita. Dios te salve María. Ahora, ¿quién salva a quién? ¿Qué problema, Yatensi, no? ¿Quién salva? Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo.
¿Cómo si ella es llena de gracia no es salva? Cuando la Biblia dice que por gracia somos salvos, no por mérito, sino por gracia. Y si ella es llena de gracia, ¿cómo es que no se ha salvado? Cuando la misma María, en Lucas 1:46, mira, escucha lo que dice la Virgen María, escucha. Miriam dice, esta mujer de origen judío, Miriam, dice, 1:46 de Lucas, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Elohim, Dios, mi Salvador. Escucha la declaración de Miriam o María. Mi Salvador lo declara Dios. Ella no puede salvar a nadie porque ella misma confiesa con su propia boca que necesita de un Salvador. Ahora otro, perdonad. Hay que ver que el rosario fue inventado en el siglo XIII por Domingo de Guzmán. Y justo aquí hay muchos errores teológicos, garrafales. Sí, hay algo más que Y María quisiera... también es también una víctima, al igual que Pedro. A Pedro lo hicieron papa y a María intercesora de la humanidad, cuando ella misma y él mismo reconocen que necesitaban a Jesucristo como Salvador. Pero Totalmente escucha de acuerdo, esto, claro. pero mira, escucha esto. Según los católicos romanos, nuestros amigos católicos romanos, sostienen que la Virgen es la madre de todos los creyentes. ¿Estoy equivocado? Así sostienen ellos. Ellos sostienen. Sí. Sostienen que María es la madre de todos los creyentes. A la luz de la Biblia, nuestra madre es otra. Escuche quién. Sí, yo sé. Gálatas 4:26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿Cuál había sido la madre de toda la iglesia? Jerusalén. La nueva Jerusalén que está en el cielo. No había sido ninguna mujer. Había sido nada más y nada menos que la nueva Jerusalén en el cielo. Si hay una madre para la iglesia es esa. Y si hay un padre es Dios, no el hombre, Benedicto XVI. Así es. Pero eso es que yo estoy tratando de hacer las preguntas de las personas, recordando cuando yo mismo era católico y escuchaba todas estas verdades y me trastornaba saber que todo lo que yo creía en ese momento es mentira, yatense. ¿Cómo así? Tú que fuiste al seminario católico y viste la verdad en la Biblia, ¿cómo es que ahora los curas, y con mucho respeto a ustedes curas, que tendrán que pararse ante el trono de Dios y tendrán que dar cuenta de continuar en la farsa y la mentira, temiendo más a los hombres y no a Dios, y que ustedes piensan y saben claramente la verdad de la Biblia, y que ustedes están prostituyendo al pueblo ecuatoriano y al mundo entero, enseñando mal? ¿Cómo es que tú te viste y los demás no ven? ¿Yatense? ¿Cómo es que tú te diste cuenta de que 2 más 2 son 4 y que eso es la realidad y no la mentira que todavía se sigue profesando? Y como vemos nosotros en nuestro país, yo sé que ustedes dos son extranjeros, pero yo como ecuatoriano y estoy hablando, ¿por qué en los pueblos primero empieza la misa y el cura y después sacan a pasear a los muñecos y después todo termina en una pachanga con gente borracha en los pisos? Mire, hay una cosa que hay que aclarar. Los curas no son ignorantes, eso es lo más triste. Son los más sabios. Son sabios. Y no todos los curas, porque los que estudian para ser, pongamos, párrocos, lo que se llama el clero diocesano, bueno, tienen otro tipo de formación, más hacia la doctrina. Los curas religiosos, lo que son jesuitas, salesianos, son eruditos, estudian la Biblia científicamente. Y mire, Arturo y David, muchos curas no creen en lo que predican los domingos. Bueno, partamos de ahí. No Yo he creen. conocido rabinos que no creen en Dios, son ateos. Sí. Y también seguramente habrán sacerdotes Claro. católicos que son ateos. No que han creen. estudiado tanto, han dudado tanto, es que han estudiado la Biblia a la luz de la filosofía que sacaron a Dios. No, Explícame eso porque estoy pensando como los que están escuchando. ¿Cómo No, que los sacerdotes no creen No en creen en Dios? purgatorios, porque ellos sí saben la verdad. Lo que pasa, mire, voy a contar una experiencia muy increíble. Cuando entré a la Javeriana a estudiar Biblia, un doctor en Biblia, Alberto Parra, nos dicen: muchachos, a partir de este momento van a saber la verdad y nada más que la verdad, pero no podrán predicarla en los templos católicos. ¿Por qué? Para usted solito. Entonces le pregunta a un compañero mío: disculpe, doctor, entonces ¿qué vamos a predicar? Y él responde: ustedes predican lo que la gente cree. ¿Qué cree la gente? Purgatorio. Prediquen purgatorio. Prediquen agua bendita.
pero ustedes van a saber erudición bíblica. Y miren, que yo aprendí la erudición bíblica siendo con los jesuitas. Aprendí papirología, griego, hebreo con ellos. Y tuve maestros rabinos, porque en las universidades católicas ellos son profesionales, son otros, son doctores. Tuve 2 maestros rabinos en Torá, de Jerusalén, del Museo, del Instituto Bíblico de Jerusalén, rabinos de origen tanaítas, que eran los genios del los judaísmo. genios. Y mire, y también tuve un maestro protestante en historia de la iglesia. O sea, que ellos aprecian la erudición, la investigación, pero no la pueden enseñar. De cuando yo escucho eso, se me acabó el mundo católico. Y muchos curas son más evangélicos, pero no se salen por miedo. Bueno, hay muchos también intereses, ambiciones. Vuelven a repetir eso que me dejaste a mí loco, y yo estoy seguro que ustedes, amados amigos católicos, no lo van a creer. Tú me estás diciendo que los curas saben, pero predican lo que la gente cree. Claro. Ellos saben que no tienen que tener estatuas, que no hay que inclinarse. Pongo un ejemplo, Arturo, el purgatorio. Por favor. Vamos al purgatorio. ¿Se inventa cuándo esa doctrina? En el año 593. El purgatorio ya tiene un trasfondo griego antes de Cristo con Platón. El purgatorio está en el libro de los Macabeos, pero estos libros son de origen griego. Así es. Y tienen Así es. la influencia griega. Filosofía y mitología griega. Totalmente de acuerdo. Ahora, el purgatorio nace inclusive en la República de Platón. Platón fue un gran filósofo, el maestro de Aristóteles, discípulo de Sócrates. Estamos hablando del siglo IV, siglo V antes de Cristo. Platón era un dualista. Creía que había 2 realidades: el mundo perfecto, las ideas que eran inmaculadas, perfectas, espirituales, y el mundo humano, material. La materia era mala, imperfecta, asquerosa. Entonces, ¿qué era un ser humano? Un ser humano era la mezcla, el compuesto de lo divino, de lo espiritual, del mundo de las ideas con el mundo material. Entonces, un ser humano, pongamos usted, Arturo, usted antes de nacer de su mamá, usted preexistió en el mundo de las ideas. Resulta que un demonio artífice llamado Demiurgo, según Platón, cogió la idea de Arturo. Arturo en el cielo era perfecto, lindo, hermoso. Pero un demiurgo, sin vergüenza, lo cogió y lo plasmó en un cuerpecito con defecto. No me lo ataques a mi amigo, ¿eh? Con defecto. Pero, ¿qué es la muerte para Platón? Lo mismo que para Sócrates. Es que el cuerpo para Platón es la cárcel del alma. Así es. Entonces la muerte es que el alma se libera de ese estuche, de esa cárcel, y regresa al mundo de las ideas, que era persistente. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí muchos cristianos de corte griego cogen las ideas de Platón y las cristianizan y forman un sancocho. Pero cuidado, Platón dijo, cuando una idea que ya fue dañada, contaminada por la materia del cuerpo, se muere y regresa al mundo de las ideas, tiene que purificarse. Claro. O sea que Platón dio la idea de una purificación cuando el alma regresa al mundo de las ideas, porque fue Platón el que inventó la inmortalidad del alma del concepto griego. Ojo, griego. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Viene Agustín de Hipona, que fue el que inspiró a Gregorio el Grande. Agustín de Hipona dijo, hablemos de un purgatorio. Cristianizó a Platón. Dijo, mire, Platón está diciendo que cuando un alma sale del cuerpo, tiene que pasar por unos años en un purgatorio para purificarse. En un reformatorio. En un reformatorio. Entonces viene el Papa Gregorio Magno en el año 597, 593, cuando era Papa, y vuelve doctrina. Purgatorio. Toda alma, todo ser humano que muere, tiene, antes de ir al cielo, tiene que purificarse de acuerdo a sus pecados por un tiempo en el purgatorio, que es candela, que es el término intermedio entre infierno y cielo. O sea que el origen del purgatorio no es bíblico, Por demás está Cristo. no del Antiguo Testamento, ni tampoco es del Nuevo Testamento, sino que es de la filosofía griega y también después gnóstica de los dualistas griegos. Y eso lo saben todos los curas. Eso lo saben todos, o sea, Y entonces eso que dice que para que pueda salir del purgatorio las misitas y todas las otras eso ya, rogativas y caritativas. eso ya es parte de una tradición que ya ni se razona. Es una tradición que se pone por inercia, más no hay razón. Y los curas a veces hasta forman chistes. Mire, el dedo difunto es un buen negocio porque nos pagan por sacar almas al cielo, o sea. Se perdió entonces el romanticismo y el amor a Dios. Mire, lo más triste es que cuando convertimos el cristianismo como religión, y la religión se convierte en un negocio. O en un poder del ¿Sería Estado. eso una secta entonces? Bueno, se apunta a eso. Bueno, lo que dijimos en el anterior programa.
Secta no es lo que se aparta del catolicismo, como quisieron hacer creer. Secta es lo que se apartó de la Biblia. De la verdad. Y acá estamos viendo que es de la verdad de la Biblia, porque la Biblia es la verdad. Es que hay una cosa es tener la razón y otra cosa creo que es tener la verdad. La razón la pueden tener ellos en algunas cosas, pero la verdad profunda está en la Biblia y ellos ya dejaron la Biblia hace mucho tiempo. Ahora, aquí hay un punto que a mí me preocupa y me llama la atención. Apocalipsis capítulo 17 habla de una mujer, la llama ramera. Y es una descripción bajo el título de Babilonia. Todos los estudiosos de la Biblia coinciden que el Apocalipsis 17 es una descripción palpable de la Iglesia Católica Romana. Listo. ¿Por qué la llama Babilonia? Bueno, por lo que significó Babilonia en la antigüedad. Prostitución, un sincretismo de muchas religiones, Confusión. falsedad moral, falsedad espiritual, confusión, todo esto. O sea, el término Babilonia siempre es una forma de parafrasear algo que no está bien, algo que es confuso. Claro, confusión. Aquí hay un punto que también me llama la atención, y permítame ser claro en esto. Los católicos romanos, cuando tú les estás predicando la Biblia, te dicen esto: no, yo creo en Dios a mi manera, no me moleste. Bueno, el problema de estos amigos es que en nombre de su religión rechazan a Dios. Cometen el mismo error que cometieron mis hermanos judíos cuando Yeshua vino. No, esto no está conforme a la tradición, no es conforme a lo que nos dijeron, fuera. En nombre de la religión rechazan a Dios. Otro detalle, dicen, yo creo en Dios a mi manera. Yo le pregunto a usted, ¿y usted quién se cree para creer a su manera? Uno tiene que creer conforme a lo que Dios dijo. Imagínese que yo juegue fútbol con la mano, me la lleve la pelota con la mano. Y me dice, ¿qué? Eso es falta, eso no vale. No, es que yo estoy jugando fútbol a mi manera, Arturo. Nadie puede jugar como le da la gana. Hay reglas que me dicen cómo jugar. Y me dicen que el fútbol es con los pies y el único que agarra con las manos es el arquero. Pásate la luz roja porque te da la gana, a ver qué te pasa. Claro, y entramos en eso, exacto. Pásate la luz roja porque te da la gana y conduces como a ti te da la gana y a tu manera. A tu manera. Claro. Como dice Frank Sinatra, y si viví y si morí fue a mi manera. Pero nadie puede creer a su manera. Uno tiene que creer a la manera de Dios. Y la manera de Dios está aquí en su santa palabra. Yo no puedo poner las reglas a Dios. Pero entonces aquí yo tengo una pregunta. ¿La Biblia católica no dice lo mismo que la Biblia protestante según la tradición? Y no hablamos de eso. ¿Hay alguna diferencia? Esa es pregunta clave para se la traslado a Yatensi, que fue sacerdote católico, y que por favor nos aclare si la Biblia católica es diferente a la de vos. Y si no es diferente, ¿por qué entonces la Biblia católica dice una cosa y la gente católica hace totalmente lo contrario de lo que dice su la propia Biblia católica, Yatensi? ¿Por qué se dice una cosa, dice la Biblia una cosa y se hace otra, por favor? Mire, hablemos aquí de los concilios que canonizaron, decretaron los libros canónicos. Primero, que hay dos listados de libros canónicos. ¿Qué es un canónico? Viene la palabra griega kané, que significa medida o caña. Los libros que son autorizados para leerlo como inspirados. Los judíos volvieron el Antiguo Testamento canónico en el siglo I. Sí, señor. Después de Cristo, inclusive hacia el año 90, que se llama el Concilio de Annia, donde se reunieron los judíos en todo el territorio, los judíos bajo el territorio palestino, se reunieron y canonizaron las escrituras antiguas, que estaba en un texto hebreo muy antiguo, y varios textos en paleohebreo, la Torá, libro histórico, los Ketubín, Neveín, etcétera, etcétera. Tanakh. La Tanakh, exacto. Toda la Biblia del Antiguo Testamento. Sí, señor. Pero resulta que había otros judíos de habla griega, en Egipto, en Alejandría. Exacto. Entonces los judíos de habla griega dijeron, cuidado un momentito. O sea que los únicos judíos son de habla aramea, de trasfondo hebreo, que están en toda esta región. Y nosotros que estamos en la diáspora no tenemos ningún poder. Estos judíos no sabían arameo ni hebreo, sabían solamente ya griego. Los judíos alejandrinos. 100 años después, dijeron los rabinos de habla griega en Alejandría, ahora nos toca a nosotros formar nuestro propio canon. Y el canon que vamos a formar van a ser los libros escritos por judíos de influencia griega. Se reúnen. Pero hicieron algo bueno, que hay que también reconocer. Aceptaron el primer canon de los judíos hebreos. En el Concilio de Annia. Sí, no se anuló, pues. Sí, no lo aceptaron. Pero sumemos otros libros. Sumemos los libros que fueron escritos en griego. Los apócrifos. Exactamente, los apócrifos, que fueron escritos bajo el gobierno de los reyes griegos seleucidas. Claro, con los Seleucidas. Ptolomeos y Seleucidas. Ptolomeo y Seleucidas, que ya sabían griego. Entonces, entra Tobías,
Macabeos, Judith, Esther, etcétera. Daniel 2. Daniel, la otra parte de Daniel, Baruch, Eclesiástico. entran todos estos libros. Y estos libros tienen un trasfondo netamente griego, que es una mezcla del judaísmo desde la perspectiva griega. O sea, ya se perdió el propio judaísmo puro. Es que eso es lo que pasó, y aquí va una explicación. Aquí hay que tomar algo en cuenta, y si me permites dar este aporte. No, claro. Nosotros los judíos respetamos el libro de los Macabeos, por amor a Dios. Historia. Para nosotros no solo es historia, es un milagro. Excelente el libro. Si nosotros no sobrevivíamos en la época del Hanukkah, no hubiera habido cristianismo. Partamos de ahí. ¿Por qué? Y lo digo muy bien. Los griegos estaban decididos a exterminarnos. Y Dios levantó a Judas Macabeo y provocó una rebelión impresionante. Arrasa porque los griegos dijeron, dejen de circuncidarse, y lo consiguieron. Muchos judíos dejaron de hacer el Brit Milá o circuncisión. Obligaron a que no guarden el sábado. Querían meternos la filosofía y la mitología griega y hacernos olvidar de la Torá. Entonces el choque ni siquiera fue un choque netamente político, fue un choque entre la verdad contra la filosofía. Un choque entre la Biblia y la filosofía, y los judíos nos impusimos. Y eso es una parte de nuestra historia clave. Fíjate vos que el profeta Daniel, cuando habla en la estatua de Nabucodonosor, habla del vientre de bronce. El vientre de bronce sabemos por escatología básica que representa el imperio griego. Daniel profetizó entonces que los griegos someterían a Israel, y eso ocurrió en esa época. Antíoco Epífanes y compañía cumplieron las profecías de Daniel. Que un judío no lea Macabeos no va a entender lo que es el Hanukkah. Y regresando nuevamente, la diferenciación. Sabemos que hay la diferencia entre libros, pero ¿qué tal en el texto? Ahora, entonces, ¿qué pasa con los judíos de habla griega? Se reúnen 100 años después y canonizan libros, como usted explicó, que también hablan de la historia judía. Los Macabeos preciosos, es un milagro de Dios, claro que sí. Y también el libro de Tobías, que tiene su encanto también, un milagro de Tobías, con el tema de la ceguera. Claro. Entonces se canoniza y ellos lo suman al canon que habían hecho los judíos en toda la región de Palestina, en toda esa franja. Se suman esos libros. Entonces hay dos, el listado de Yania y el listado alejandrino 100 años después. ¿De qué pasa con la Iglesia Católica? Aquí vemos la diferencia entre la Biblia protestante evangélica y la Biblia católica. Entonces, la Biblia católica, ¿qué hizo los católicos? Aceptaron los dos cánones. Aceptaron el canon judío, porque sí, la Biblia católica sí aceptan el canon judío del Antiguo Testamento del Concilio de Yania. Decir lo contrario, tampoco no seríamos correctos con ellos, en la verdad, en honor a la verdad. Pero también aceptan el canon de los judíos alejandrinos. Dos cánones. ¿Qué pasa con los protestantes? En los evangélicos hay opinión diversa. Las iglesias históricas, algunas, no todas, como algunos presbiterianos, luteranos, aceptan los dos cánones en cuanto a Antiguo. Estamos hablando de Antiguo Testamento, cuidado, no nuevo. Porque entre el Nuevo Testamento ya todos coincidimos. Católicos y evangélicos coincidimos en los 27 libros del Nuevo Testamento. Aquí no hay problema. El problema es el Antiguo. Entonces los judíos, perdón, algunos protestantes aceptan el canon judío de Yania y el canon alejandrino. Los protestantes fundamentalistas conservadores de las colonias americanas del siglo XX solamente aceptan el Antiguo Testamento del Concilio de Yania, mas rechaza como apócrifos el canon alejandrino. O sea que aquí hay ópticas muy diferentes. Ahora, yo personalmente acepto la tradición y por lógica solamente el Concilio de Yania, no el Concilio alejandrino, como inspirado, pero tampoco anulo los libros alejandrinos porque hay riqueza espiritual en Macabeos. Pero aquí ya estamos en la parte conclusiva del programa. Yo quiero tocar un punto que me parece clave. Los católicos suelen protestar contra los protestantes al decirles, ustedes tienen una Biblia falsa porque les faltan libros. Bueno, yo digo, mis amigos católicos, si ustedes tienen más libros que los evangélicos, ¿por qué no los leen? O sea, el problema ni siquiera es que ustedes tengan más o menos, el problema es que no los leen. Es que no se lee, ese es el gran problema. Pero aquí hay una razón, es que hay una razón, ¿y sabes por qué? Los sacerdotes prohibieron leer la Biblia a los católicos. Y es más, viene el oscurantismo, y encima les dicen que si leen la Biblia se van a volver locos. Cuando Jesucristo dijo, vayan y prediquen el Evangelio, escudriñen las Escrituras, los sacerdotes dijeron, no, los que quieren aprender la Biblia entren al convento o al monasterio, pero afuera no. ¿Qué piensas de eso? Mire, es cierto. La Escritura
no fue una libre interpretación, fue una reserva única para los clérigos, los sacerdotes. El pueblo no podía leer la Biblia, Ni entender las ni misas. entenderla, porque la Biblia solamente fue traducida al latín, a la lengua sacra. El latín se volvió la lengua sacra por varios siglos por la Iglesia Católica Romana. Cuando en honor a la verdad la lengua sagrada es el hebreo. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa posteriormente? Los que precedieron la Reforma, protestantes anteriores a Lutero, clandestinamente traducen del latín al inglés, al español, a las lenguas vernáculas. Y gracias a Dios que la Reforma protestante nos ayuda a traducir la Biblia primero del latín al alemán, Claro. al inglés, al español, y esto fue una bendición, porque uno de los puntos esenciales de la Reforma protestante es que la Biblia sea el único concilio, decreto que debemos seguir, lo revelado en las Sagradas La Escrituras. única autoridad. La única Mira, autoridad. En el año 1129, la Iglesia Católica Romana prohíbe la lectura de la Biblia a los feligreses. Segundo detalle, aquí quiero que tomen en cuenta. Yeshua dijo las mismas palabras de Moisés. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué entendemos por esto? Que todo ese tiempo del oscurantismo, de la historia, los católicos vivieron sin alimentarse de la palabra de Dios. ¿Sabe lo que es eso? Un crimen espiritual. Matar de hambre espiritual a la gente que necesitaba escuchar de Dios. Es que el problema es acá, y lo decimos clarito. Por favor, no tenemos nada en contra de los católicos. Claro. Lo que estamos haciendo en este programa es contar un poco de la historia, de cómo surgió la Iglesia, cómo surgió el Vaticano, cómo surgió el papado y tantas otras cosas más. Una cosa que me llama la atención, y ya para cerrar el programa, la palabra Vaticano proviene de la palabra latín vaticinium, Sí. es hechicería o adivinación. ¿Por qué toman esa palabra cuando es algo que Dios prohibió en la Biblia? Dice: no consultes hechiceros, agoreros, brujos ni magos, porque es abominable contra Dios. La palabra Vaticano viene del latín vaticinio, hechicería. ¿Por qué? Bueno, une la palabra vaticinio con lo profético. O sea, tratan de darle el sentido del Vaticano como una religión profética. Pero profecía no es lo mismo que adivinanza. Exactamente, pero ¿lo malentendieron? O lo torcieron a propósito. O lo torcieron a propósito, como una forma inclusive de vaticinar el futuro en nombre de Cristo y de Dios. ¿Y qué mejor que tratar el futuro para tratar a la gente, someterla? O sea, la Iglesia Católica. Pensó. Amigos Y televidentes. sobre todo, mire, para mí el maestro del catolicismo antiguo se llama Gregorio el Grande. Por ejemplo, le dicen Manum el ¿Y Grande. dónde estará ahorita? Bueno, eso sí le compete a Dios responder esa pregunta. Bueno, Arturo Yatensi, para mí ha sido un honor compartir con ustedes. Si usted es católico y nos ha visto en este programa, yo le invito a hacer esto. Entregue su vida a Jesucristo. Y entre la religión y la Biblia, escoja la Biblia, porque simplemente no hay nada que dudar. La Biblia es la palabra de Dios. La religión es la obra de los hombres, supuestamente en nombre de Dios, pero para beneficio propio muchas veces. Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. En la venida del Mesías, al que espera en toda hora y sabe que no lo defraudará. אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח אני מאמין